Bienvenidos nuevamente a una charla en el auditorio de la Feria Perú Conciencia. En esta oportunidad vamos a presentarles la charla titulada La oxidación avanzada, una esperanza para procesar aguas contaminadas, que estará a cargo del expositor Enrique Ames Ramírez. Enrique Ames es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en educación por la UDEP y una especialidad en tratamiento de aguas residuales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha desarrollado actividad profesional en diversas empresas dedicadas al tratamiento de aguas, formando parte del desarrollo de plantas de detoxificación de cianuro, tratamiento de relaves y drenajes ácidos de mina como de aguas con contaminación orgánica. Ha sido docente en la Universidad Privada del Norte, la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Continental. Y actualmente es coordinador de procesos químicos y metalúrgicos en TEPSUB Lima. Enrique, buenos días, el auditorio es tuyo. Muy buenos días, Neido. Muy buenos días a todos los participantes en la charla de hoy. Voy a compartir mi pantalla para poder comenzar la charla. Bien, la charla trata acerca de la oxidación avanzada, una esperanza para procesar aguas contaminadas. El objetivo de la ponencia es poderles dar una visión global del problema del agua en el Perú, valorando los tratamientos de oxidación avanzada como solución para tratar aguas residuales complejas químicamente y desde ahí contribuir en parte a la solución de esta problemática. ¿A qué me refiero? Hoy en día el problema del agua en el Perú y en el mundo es realmente un problema álgido en la sociedad. Por ejemplo, aquí en el Perú estamos viendo de que el Perú ha perdido el 43% de la superficie glaciar en los últimos 40 años. ¿Qué significa la superficie glaciar? Es decir, todo el hielo que hay en los nevados, en los glaciares. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de ese hielo, al derretirse, genera ríos, genera lagos, lagunas. Entonces, al no haber glaciares, muchos lagos, ríos, lagunas van a ir desapareciendo. Y entonces usted dirá, ¿y eso cómo, digamos, me afecta a mí? Claro que nos afecta, porque del río, de los lagos, de las lagunas, se obtiene el agua que nosotros consumimos, que nosotros utilizamos, que usa la sociedad y que usa la industria también, ¿no? Entonces, por eso, hoy en día, por ejemplo, en Lima, es importante este dato, el agua que se está usando en Lima no es agua netamente limeña. ¿Por qué? Porque el río Rima se está secando. Tanto es así que hay todo una construcción que lo que está haciendo es derivando agua del río Mantaro. El río Mantaro es un río muy caudaloso de la vertiente del Amazonas. Es un río que está en la zona de Junín. Y entonces de ese río, cierto caudal se está llevando al Rímac. ¿Para qué? Para abastecer agua hacia Lima. Es decir, Lima está hoy en día utilizando agua que es de Junín. Agua de Junín en Lima. Ya no nos abastecemos con el Rímac. Entendamos que Lima es la segunda ciudad más grande que está en un desierto. La primera es el Cairo en Egipto, pero el Cairo es cruzado por un río llamado Nilo, que es la competencia del Amazonas, imagínense, lo caudaloso que es ese río, suficiente para abastecer a esa población. Pero en el caso de Lima, tenemos al Rímac, un río casi secándose. Pero felizmente estamos con estas obras en la laguna de Marco Apomacocha, la laguna de Huascacocha, que se está utilizando para poder llevar al Rímac y el Rímac trae esa agua hacia Lima y que se pueda potabilizar, ¿no? En la zona de Huachipa, donde está pues la Tarjea, donde se potabiliza el agua que viene hacia Lima. Bien, pero también hay el otro aspecto, ¿no? Usted dirá, bueno, ese es el aspecto del problema del agua, pero ¿qué otra cosa trae el problema del agua? El agua también lo usa la industria, lo usa la agricultura, lo usa la ganadería. Entonces, hay conflictos muchas veces hasta sociales por el agua. Si bien es cierto, hoy en día el agua puede ser tratada muy bien por las mineras,
sin afectar otras actividades. O sea, ¿es posible que coexista la minería con la agricultura, con la ganadería? Sí es posible, porque existe la tecnología y las empresas serias que trabajan en minería la utilizan para poder tratar sus aguas. Son responsables en ello. El problema es que hay unos problemas que han generado otras empresas en antaño, hace muchos años, que contaminaban sin ningún problema. Estamos hablando de los años 70, los años 60, donde no había un Ministerio de Ambiente, no había un control ambiental en el Perú. Hoy en día, felizmente, sí lo hay. A pesar de que todavía, de repente, todavía falta desarrollar más ese control ambiental, pero sí lo hay. Por ejemplo, en las imágenes vemos los drenajes ácidos de mina que llegan al río Yauli. Y este río Yauli, ¿no? Coincidentemente, llega al Mantaro. O sea, ese río Yauli va a llegar al Mantaro. Y si llega al Mantaro, va a traer consigo todos esos contaminantes. Y hoy en día Lima utiliza agua del Mantaro por lo que hemos explicado hace un momento, ¿no? Por lo que es la laguna de Huascacocha. Entonces, estamos frente a una situación problemática, ¿no? Han habido inclusive movilizaciones sociales por el problema del agua. El agua es más que un problema técnico, es un problema social y es un problema hasta ético, que nos involucra también a nosotros. Nosotros somos parte también de poner nuestro granito de arena para contribuir a qué hacer contra este problema del agua. Entonces, debemos entender este término, agua residual. ¿Qué cosa es un agua residual? Un agua residual es un agua que ya se ha usado y al usarlo lo hemos cargado de contaminantes. Al lavarme la cara, al bañarme, estoy usando agua y estoy usando champú, jabón, entonces le estoy cargando de contaminantes. Cuando voy a lavar los platos, lo vierto con restos de comida, detergentes, lavaplatos, etcétera, ¿no? Todo eso, todos esos lavavajillas y todo eso llega al agua, a los desagües. Cuando voy al servicio higiénico, al final eso llega al desagüe. Esas son aguas residuales domésticas. ¿Por qué? Porque se han generado por la actividad doméstica, por la actividad en nuestros hogares. Pero también hay un agua residual industrial, ¿no? Que es el agua residual de cada una de las industrias. Las industrias también utilizan agua, requieren de agua. Imagínense la industria cervecera, por ejemplo, o la industria de bebidas como las gaseosas, sin agua. No podría ser posible. Por ejemplo, vemos ahí este vertimiento por el color, aparentemente es un vertimiento de una industria textil, ¿no? El que vemos ahí es de color azul. Entonces, las industrias utilizan el agua y también la contaminan y esa agua que se obtiene es un agua residual, es un agua contaminada. Y las aguas, entonces, conclusión, las aguas contaminadas, las aguas residuales, pueden provenir de la industria o de nuestras casas. Si es de nuestras casas es ARD, o sea, agua residual doméstica. Si es de nuestras industrias es ARI, agua residual industrial. Tenemos también, ¿no? Esto del ciclo urbano del agua, hay que entenderlo bien. Nosotros de repente recordamos más el ciclo natural del agua. ¿Qué es el ciclo natural del agua? El agua de los ríos, de los lagos, ¿no? Del mar, se evapora y genera las nubes, ¿no? Y estas nubes, ¿no? Luego van a condensar, generando las lluvias y que nuevamente llegan al agua de los mares, de los ríos, lo cual de nuevo se evapora y así, ¿no? Ese es el ciclo natural. Este es un ciclo llamado urbano. ¿Qué es? Acá vemos la captación del agua del río, del mar o del lago, dependiendo de dónde se está obteniendo esa agua, la cual es tratada para poderla hacer apta para la potabilización, para poderla utilizar en las casas y también en las industrias. Esa agua llega, es usada en las casas, en las industrias, es consumida y luego se vierte al alcantarillado. Del alcantarillado tenemos hasta 3 opciones con esa agua. 3 opciones. ¿Cuál? Tratar esa agua para volverla a usar en el proceso industrial, por ejemplo. En las industrias podrían tratar su agua para volverlo a usar en la actividad industrial, en lo que están haciendo. Esa es una opción. ¿Hoy en día existe la tecnología para hacer eso? Sí, pero también hay que ver si es viable económicamente hacer ello. Segundo, se puede trabajar para el agua, tratarla, para que esa agua sirva para riego. Riego de parcelas agrícolas, riego de plantas ornamentales, riegos de caminos, ¿no? Y por último, si ya no la puedo usar el agua, no veo que económicamente no me sirve, digamos, revolver o utilizar esa agua que todavía tiene contaminantes, lo que se podría utilizar es retornarla al río, retornar al lago, pero en las mejores condiciones. No la voy a retornar con contaminación cero, ¿no? Porque el agua siempre va a estar cargada de algunas sustancias, pero con una concentración tal, con una cantidad tal que no me altere la vida acuática, que no altere el ecosistema, que no altere la condición o la calidad del agua.
¿no? Esa es la responsabilidad que tenemos. Por eso digo que es un problema hasta ético, ¿no? Moral. Bien. Ahora, acá vemos, por ejemplo, algo que nos involucra mucho, el consumo de agua y las aguas residuales. O sea, cuanto más agua utilizamos, ¿no? Más agua residual generamos. Entonces, podría poner de ejemplo cuando nos cepillamos los dientes, ¿no? Cuando cepillamos los dientes, mucha gente deja el caño abierto, pero no le está usando esa agua, y esa agua va directo al desagüe, sin ningún uso. Entonces, cuando nosotros nos lavamos los dientes, podríamos hacer algo, ¿no? ¿Qué cosa podríamos hacer? Cerrar el caño y ya cuando me enjuago vuelvo a abrirlo. Parece mentira, pero si eso hiciéramos todas las personas, ¿cuánto de agua residual menos se generaría? ¿Y cuánto de agua ahorraríamos? Pensando sobre todo en aquellas personas que hoy en día aún no tienen agua como tú en casa. Por otro lado, ¿no? Vemos de que desde niños, pues, acostumbrarse ya a usar el agua correctamente. Entonces, esta es una responsabilidad que nos involucra a todos, desde niños, jóvenes, adultos, personas de edad, todos. Ahora, dentro del agua residual doméstica hay dos formas como se vierte el agua residual doméstica. Existen aguas grises y aguas negras. Te dirá, ¿cuál es la diferencia del color? Sí, pero más que el color, es la composición. Cuando yo hablo de agua gris, me estoy refiriendo al agua que se utiliza en los lavaderos para lavar los platos, lavar las ollas, para poder lavar la ropa, ¿no? Donde están las lavanderías, de la lavadora, los vertimientos de la lavadora, todas esas aguas grises, ¿no? Aguas con detergentes, con restos de comida, ¿no? Con jabones. Pero las aguas negras nos referimos a las aguas de los inodoros, el agua de los baños, que está cargada pues de heces y orinas principalmente. Entonces, las primeras, las aguas grises, son más sencillas de tratar. Lamentablemente, en los sistemas de agua y desagüe en Lima, en el Perú en general, los dos se tienden a mezclar, tanto el agua gris como el agua negra. La ideal sería, como ya hay experiencia de otros países, ¿no? Donde no tienen el mismo destino. Entonces las aguas grises se tratan y se usan para riego, se usan para las plantas ornamentales, para regar caminos, etc. Y las aguas negras, esas sí van a planta de tratamiento ya, porque esas aguas, pues, por el contenido que tienen, es muy peligroso tratarlas así en cualquier lado, ya que tienen un contenido no solamente, digamos, de heces y orinas, sino que eso trae consigo microbios, agentes patógenos. Patógenos significa que causa enfermedad, ¿no? Por ahí los coliformes son los más conocidos, ¿no? Coliformes son unas bacterias que cuando están en contacto con la boca o con el esófago, por alguna razón entran al sistema humano, generan problemas gastrointestinales, ¿no? Y hasta de otros tipos también, ¿no? Entonces, sería interesante hacer eso y ahorraríamos más agua, ¿no? Y estando en un contexto de problema de agua, sería que todos los hogares, imagínense, hagan eso, sería una situación muy interesante. Bueno, pero también dijimos que las aguas residuales también podían llegar a aguas residuales provenientes de la industria. Aquí en la primera imagen vemos los drenajes ácidos de mina que están llegando a un río. Son drenajes de la actividad minera, aguas residuales de la actividad minera, que están contaminando el río. Esta es una imagen de los años 80. Hoy en día, felizmente, esto ya no ocurre, porque ahora las mineras están obligadas a tratar su agua, su drenaje de mina, antes de vertirlo al río. Esto lo hacía una empresa que ya ni siquiera existe, ¿no? Minera antigua, y que, bueno, pero ha dejado, como digo, a veces esos mitos, ¿no? De que la minería no puede dejar de trabajar sin perjudicar a otras actividades económicas. Eso no es así. La minería responsable trata su agua, trata sus drenajes y no afecta a las otras actividades económicas. Bueno, y por otro lado, acá tenemos el agua de bombeo de pesca. Cuando el pescado entra hacia la planta, entra con agua de mar. Y como es bombeado, muchos de los pescados se abren. Entonces sale la sangre, las vísceras, escamas, etc. Entonces el agua de mar se mezcla con todos estos restos de pescado y pues lógicamente tiene un mal olor. Es un agua pues que se puede, y hoy en día lo hacen así, se puede tratar para aprovechar esos sólidos que tienen, porque esos sólidos que tiene el agua es proteína y ayudaría a mejorar la calidad de la harina y calidad y cantidad de la harina de pescado que se genera. Y hoy en día todas las pesqueras prácticamente hacen esto. En el Perú, recordemos que el Perú es el primer productor de harina y aceite de pescado del mundo. Entonces, el Perú sabe tratar sus aguas residuales y hoy en día esto ya no ocurre. Esto ocurrió hace muchos años cuando no había entes regulatorios y el agua, pues con todos esos restos de pescado, volvía al mar, ¿no? Por eso es que hay muchas zonas que se quedaban pues con un olor muy fuerte, ¿no? Uno llegaba y se sentía el olor desagradable cuando estaba en una zona que estaba cerca pues a industria pesquera.
Hoy en día ya esto se ha superado. Bueno, lo otro es, como vemos ahí, hay un efluente. Este efluente aparentemente es de una industria textil por el color que tiene. Hay colorantes ahí. Y nos dice, ¿cuál es el problema, no? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos un agua residual como esta que no está siendo tratada y la empresa dice, no, tengo que tratarla para cumplir con la normativa ambiental, para cumplir con mi sociedad, con mi comunidad, tengo que proteger, y también con mi empresa, ¿no? Como empresa también es importante que tengamos una visión de cuidado del ambiente. Entonces, decimos, ¿cuál es el problema? Para saber cuál es el problema es como los médicos. Los médicos, cuando llega un paciente y quieren saber cuál es el problema que tienen de salud, lo que hacen es, no solamente lo miran, sino que lo ocultan, le mandan análisis de sangre, de orina, de heces, le mandan imágenes como por ejemplo las tomografías, las radiografías, y de todo lo que tiene, saca una conclusión. Tienes hepatitis, por ejemplo. Y sobre eso hace un tratamiento. En este caso nosotros somos como los doctores. El agua es nuestra paciente. El agua está contaminada. Entonces le mandamos a hacer diferentes análisis, o le hacemos diversos análisis, ¿no? Podemos mandarlo porque también hay laboratorios que se dedican a esto. Hacen los análisis, nos dan los resultados, y sobre eso planteamos, luego del problema, las posibles soluciones. Le planteamos que hay diversas soluciones, pero luego tenemos que optimizar cuál es la mejor solución. De dos puntos de vista. Uno técnico, o sea, que funcione, que sí me trate al agua, que haga que esa agua sí se puede usar para riego, o que sí se puede usar para el proceso nuevamente, o que puede ir hacia el río sin problema. Optimizar. Pero también optimizar, además de la parte técnica, que sí funcione, es optimizar la parte económica. Que la empresa pueda tomar esos gastos que le van a dar el tratar el agua. Y además de eso, ver que si es agua yo la puedo reutilizar en el proceso, sería interesante, ¿no? Porque voy a ahorrar agua. Entonces, no solamente verlo como un costo, sino también cuánto de agua voy a ahorrar y cuánto de costo, ¿no? Entonces, por eso es que hacer una visión muy general, además de una visión general de ver el aspecto técnico y económico, ver justamente que la empresa pueda cumplir, ¿no? Tenga bien, que ese tratamiento le ayude, ¿no? A también pueda darse el objetivo que tiene de cumplir las normativas ambientales. Y por último, cuando ya se tiene claro cuál es la solución que se va a aplicar, se hace el diseño e ingeniería del proceso, ¿no? El diseño e ingeniería, ¿qué significa? Que se va a hacer ya todo lo necesario, los planos, todo lo que es preparar el terreno, preparar el sitio donde va a estar la planta, ¿no? Ir ya trabajando todo para poder montar la planta, poner una planta y comenzar a trabajar en la planta del tratamiento, y luego ya, cuando el agua salga de ese tratamiento, pueda dársele el uso que hemos dicho, ¿no? Para riego, para mi proceso, o si no lo voy a usar, para que devolver la naturaleza en las mejores condiciones. Entonces ahí, por ejemplo, vemos algunos ingenieros que están haciendo los análisis, ¿no? Diversos análisis del agua, viendo cuál es el pH del agua. De repente alguien ha escuchado el término del pH, ¿no? Cuánto es de la conductividad, ¿no? Cuánto es el DBO. En realidad hay varios factores, ¿no? Ahorita no voy a tratar en eso, pero es poder ver qué situación tiene y comparar los resultados con la normativa ambiental peruana. Y de acuerdo a eso ver, ¿está cumpliendo o no la normativa ese parámetro? No, ¿no? Eso tiene arsénico por encima de lo que la ley indica que debe tener. Ah, entonces hay que tratarlo. No, eso tiene mucha materia orgánica y así no puede ir al río, entonces hay que tratarlo. Pero ¿quién nos indica eso? La normativa ambiental. Y acá, bueno, hay un cuadro donde se ve, ¿no? Diversos parámetros que se miden en el agua para poder ver si realmente el problema es, qué tipo de problema es, si es un problema de materia orgánica, si es un problema de metales pesados, si es un problema mucho más complicado, ¿no? En cuanto a los valores de contaminantes. Entonces, para eso nos sirve esto, y eso se llama caracterizar. Es decir, diagnóstico, tipo el médico que hace, se llama caracterización del agua. Una vez que yo tengo eso, hago mis pruebas de laboratorio, y luego hago unas pruebas ya a nivel de, como si fuera una planta pequeñita, eso se llama piloto, planta piloto. Y el proceso es el pilotaje, también le dicen, ¿no? Que es, en esta planta pequeña, yo puedo optimizar, ¿no? Y ver la mejor solución para poderme dar cuenta que lo que yo he planteado como tratamiento sí sirve. Y que sobre eso recién yo pueda plantear después hacer la ingeniería. Porque si no sirve acá, ¿cómo me atrevería a hacer después
los planos y y construir la planta. Acá, en esta planta chiquita, primero tiene que funcionar bien. No me puedo atrever a construir la planta sin esas pruebas anteriores. Ahora, ya una vez que ya se hizo el diseño y la ingeniería, se levantan las plantas. Ahora, una tecnología que es bastante económicamente viable, o sea, que les conviene a las empresas en la parte económica, no cuesta mucho, son los tratamientos biológicos. Como vemos ahí, el tratamiento biológico, vemos de que los que tratan al agua son bacterias. O sea, yo no uso reactivos químicos, uso bacterias. Entonces, las bacterias, como se dividen rápido, comienzan a generar lodos de bacterias, colonias de bacterias que se ven como lodos. Por eso usted ve el agua media marrón, pero es el agua que se está tratando con estas bacterias. Y esa agua luego se separa de los lodos y sale un agua muy cristalina de muy alta calidad. Pero ¿qué ocurre? No todos los tratamientos pueden ser biológicos, ¿no? Te dices, pero el tratamiento biológico es bueno, uso bacterias, es amigable con el ambiente, ¿no? Pero, y no es muy costoso, entonces hay que usar biológicos, sí, pero bueno fuera, ¿no? Además, como vemos, requiere un espacio regular, que a veces las industrias no tienen ese espacio. Entonces hay un problema de espacio, por un lado, para usar un tratamiento biológico, y por otro lado, para usar el tratamiento biológico cuando son aguas muy complicadas de tratar. Por ejemplo, por tratamiento biológico, ¿qué aguas sí son fáciles de tratar por tratamiento biológico? Aguas residuales domésticas, aguas de la industria láctea, agua de la industria cervecera, agua, por ejemplo, de la industria de gaseosas, ¿no? Agua, por ejemplo, de la industria de aceites y grasas, ¿no? Así, son aplicables de tratamiento biológico. Pero hay otras industrias que no es aplicable. Por ejemplo, la industria de hidrocarburos, ¿no? Lo contaminan con petróleo, ¿no? Ahí las bacterias no tienen una gran efectividad, no funcionan muy bien, ¿no? Y vamos a ver entre otras, ¿no? Por ejemplo, las aguas residuales de las textiles, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos esas aguas rojas de textil. Esas aguas vienen con ese color rojo propio de los colorantes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, entre los colorantes tenemos el que se genera a partir del achiote, que es la vixina. Y miren la molécula. Esta molécula las bacterias no la pueden degradar, no la pueden romper, porque la bacteria para poder, ¿no?, hacer el tratamiento, las bacterias lo que tienen que hacer es comerse a esas moléculas. Esos contaminantes del agua para las bacterias es comida, es alimento. Por eso es que usted, ¿no?, en la imagen anterior ha visto ahí que están las bacterias en ese lodo y hay oxígeno, por eso ve que burbujea. El oxígeno es porque el oxígeno que las bacterias van captando les sirve para oxidar dentro de ellas, dentro de su cuerpo, de esa célula, oxidar a la materia orgánica que está ahí, por ejemplo. Pero en este caso esto no lo va a poder asimilar la bacteria. ¿Por qué? Porque esto no es biodegradable. Biodegradable se llama todo aquello que las bacterias van a poder degradar. Mira acá, ¿no? Este es un insecto que se llama la cochinilla, que crece con la tuna y a partir de ahí se genera un colorante rojizo, ¿no? Y ese colorante rojizo, por ejemplo, es el carmín, y la sustancia se llama ácido carmínico, mira. Este ácido carmínico, mira la estructura que tiene. Esta estructura no la puede romper así nomás una bacteria en su metabolismo. Entonces, no es posible que yo estas aguas las pueda tratar por tratamiento biológico. ¿Mm? Entonces, ¿cómo las puedo tratar, profesor? O ingeniero, ¿cómo las puedo tratar? Vamos a ver cómo las podemos tratar, ¿no? Mire ahí. Esta también, las aguas de la industria farmacéutica, aguas de hospitales o de los laboratorios donde digamos, se preparan estos medicamentos. Ahí, por ejemplo, existen los antibióticos. Aquí tenemos la penicilina, uno de los antibióticos más conocidos. Esta penicilina, por ejemplo, mira la estructura que tiene. Esto no lo va a poder romper una molécula, una bacteria, esta molécula. Esta bacteria es muy estable. Las bacterias no lo van a poder degradar. O sea, el tratamiento biológico con esto no se podría dar. O igual, mira, esto es un oncótico, o sea, medicinas que sirven para el tratamiento de cáncer, ¿no? La clarivinine es una de esas moléculas. Mira la estructura que tiene, bien complicada también de poder romper. Esto no lo van a poder romper las bacterias, ¿no? O sea, cuando digo romper las bacterias, en su metabolismo, a la hora de comérselo, no lo va a poder romperlo. Entonces no lo va a poder degradar. Entonces no se puede aplicar tratamiento biológico para ello. Entonces, ¿qué surge ante ello? Si no puedo usar bacterias, voy a usar reactivos químicos. Pero dentro de esa gama de reactivos químicos, hoy en día hay una tecnología que se llama la oxidación avanzada, en la cual se utilizan químicos, pero no para aplicarlos directamente, sino para generar un radical llamado radical hidroxilo, que es este HO puntito que usted ve acá. ¿Y cómo podemos generar él? Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es con el peróxido de hidrógeno, H2O2.
Este peróxido de hidrógeno es también conocido como agua oxigenada. Por eso, ¿por qué le llaman así? Es que agua es H2O. Es agua H2O2, un oxígeno más tiene. Entonces le llaman agua oxigenada. Claro, el agua oxigenada que tú consumes para tus heridas tiene 3% de peróxido de hidrógeno. O sea, es 3% de peróxido de hidrógeno mezclado con agua común. En el caso de lo que se usa para la industria está al 50%. 50% peróxido, 50% agua. Esa mezcla es la que ataca y es la que con el hierro más 2, que puede salir de una sal sencilla, una salsita que se llama sulfato ferroso, se agrega sulfato ferroso y luego llega el peróxido y hay una reacción donde se genera este OH. Y este OH es un gran oxidante. Es uno de los mejores oxidantes, solamente superado por el flúor. ¿Por qué no utilizamos flúor mejor? Es que el flúor, uno, que cuando oxida genera sustancias contaminantes peligrosas, y dos, es muy costoso. Entonces, en cambio, este OH no es muy costoso de generar, y segundo, de que tiene, cuando genera productos de sus oxidaciones, son inofensivos, no son peligrosos. Por eso es que se les suele usar mucho. Eso es lo bueno de la oxidación avanzada. No solamente es una gran oxidación, una oxidación rápida, eficiente, muy buena, que funciona muy bien, sino que también genera residuos no peligrosos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que cuando ya ataca a la materia orgánica, mire, ahí está la materia orgánica, que ya es atacada, se genera CO2, que se va al aire, y agua. Eso no es peligroso, ¿no? Entonces, este método Fenton, por ejemplo, sirve para tratar esas aguas que hemos visto que no lo puedo trabajar con método biológico. Y es muy bueno, es un método muy eficiente, que funciona excelente, de manera excelente, ¿no? Y que es la tecnología que hoy en día tenemos para poder tratar estas aguas. Es una opción importante, ¿no? Es una de las soluciones que se está planteando hoy en día. Por ejemplo, ahí, este proceso Fenton se está trabajando para tratar aguas combinadas, o mezcladas, mejor dicho, con petróleo. Esto se llama las borras, ¿no? Las borras de petróleo, ¿no? Esas borras son tratadas y mire lo que se ha logrado hacer. Ahí están las muestras, ¿no? Esta es la borra, este es un producto de tratamiento y este es el producto final, mire. Agua transparente, agua que podría usarse para riego, agua que podría usarse para el proceso, o agua que podría vertirse al río sin generar mayores problemas. Y acá tenemos nosotros también, en este caso es una planta piloto de tratamiento de aguas generadas por el tratamiento de aceitunas, por la industrialización de las aceitunas. Las aceitunas, como nosotros hemos comido aceitunas, muy agradables, muy alimenticios, tiene aceites omega 3, omega 6, ¿no? Estas aceitunas, pues, cuando se procesan, son muy aceitosas. Las aguas que salen muy aceitosas. Entonces, eso las bacterias tienen tanto aceite que las bacterias no pueden degradarlo, porque es demasiado aceite el que tiene. Si hubiera mucho menos, seguramente se podría dar tratamiento biológico, pero por la concentración de aceite que tienen no se puede. Entonces, una de las opciones que se tiene es la oxidación avanzada, ¿no? Donde vemos aquí abajo como en la primera etapa, el agua residual recibe al oxidante, que es el peróxido de hidrógeno, y al catalizador, que es el hierro más 2, y se genera ese OH puntito, este de acá, este OH puntito, que es el gran oxidante. Este es el gran oxidante. Para que se llame oxidación avanzada, tiene que ser el OH puntito el que oxida. Lo importante es que se vea cómo se genera el OH puntito. Aquí estamos viendo que en el Fenton, que es una de las formas de generarlo, el peróxido de hidrógeno, gracias al hierro más 2 que sirve de catalizador es aquel que apura la reacción y hace posible que se forme el OH puntito, ¿no? Y ya luego se separa unos métodos adicionales para llegar a obtener un agua que en este caso se utiliza para riego. Bien, entonces con eso podemos sacar 3 conclusiones importantes. Una es, el problema del agua es muy complejo. Tiene muchas aristas, social, técnica, política, económica y sobre todo ética y moral. Pero debemos atacarlo desde 3 lados. ¿Qué nos involucra a nosotros? También hay una responsabilidad nuestra. Una, bueno, es que se busquen nuevas fuentes de abastecimiento, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en Lima ya se está buscando como fuente para agua en ciertos distritos del sur limeño, lo que viene a ser agua de mar. Ya se está desalinizando agua de mar para poder tenerlo como fuente de agua. Usar racionalmente el agua, eso sí, está bien ligado a nosotros, que no desperdiciemos el agua, que pensemos en aquellas personas que no tienen agua, ¿no? Y tratarlo más óptimamente, ya como la opción, pensando en el vertimiento mínimo. O sea, tratarlo ¿para qué? Para poder usar, para riego, y finalmente, si no lo voy a usar ni en mi proceso ni en riego,
devolver a la naturaleza en las mejores condiciones. Segundo, el tratamiento del agua debe hacerse aplicando ingeniería, resolviendo los problemas de frentes de distintas industrias, de manera que tenga la remoción adecuada, ¿no?, de coeficientes y que sean viables económicamente. Es decir, que se haga tratamiento de agua, que no la industria, ¿no?, tenga conciencia de que no puede vertir agua, pues, a los ríos sin tratar, ¿no?, a los lagos sin tratar, que tiene que haber tratamiento. Entonces, esa conciencia también es una conciencia de que las industrias tienen que tomarlo en cuenta. Y por último, para tratar aguas residuales, hoy en día contamos con métodos de tratamiento modernos, muy eficaces. O sea, hoy en día no hay pretexto. No hay decir, uy, no se tiene el tratamiento para esta agua, es muy difícil. No, sí existe, señores. Pero ese tratamiento, uno de ellos, una de las posibilidades que hoy en día en el mundo se está utilizando y que todavía está en proceso de más investigación, es el tratamiento por oxidación avanzada, ¿no? Donde, ¿qué es oxidación avanzada? Cuando se genera el OH puntito, que es el radical, que es el que oxida, que solamente es superado por el flúor en su poder oxidante, y que oxida tan bien y que genera productos que no generan mayores peligros, y que de esa manera es una opción para poder tratar el agua. Entonces, vemos nosotros de que de esta manera termino la ponencia diciendo que somos también responsables del problema del agua, comprometamos, ahora llegando a casa, veamos si hay alguna fuga de agua, ya cuando usemos el agua, usemos racionalmente, si no lo estoy usando, cerremos el caño, ¿no? Preocuparnos más por el problema del agua, viendo las redes, hay mucha información en YouTube, por ejemplo, de la información acerca de videos de diferentes casos de problemáticas de agua en el mundo, las noticias que constantemente salen del problema del agua. O sea, seamos más conscientes. Ya no utilicemos el agua por utilizar. Pensemos que esa agua que yo estoy utilizando quizás no la tiene otra persona en el mundo, ¿no? Y de esa manera tener una mayor responsabilidad y ver que el problema del agua nos involucra a todos, a la sociedad, a las personas, a la industria, al gobierno, y que todos tenemos que superar ese problema, y que sería bueno que después del Bicentenario todos nosotros podamos contar con agua y que todos tengamos una cultura, ¿no?, de ahorro de agua y de uso racional de la misma. Muchas gracias por haberme atendido y ahí les dejo mis datos para cualquier inquietud o cualquier duda que puedan tener. Hasta otra oportunidad. Gracias, Enrique. Muy amable al público que nos ha seguido esta mañana. Es cierto, el agua es el elemento vital para todo ser vivo y el agua que ahorramos es agua que puede ser utilizada por otras personas que en este momento hay millones todavía que no tienen un uso de esta agua potabilizada. Por Muchas favor, gracias. permítanme invitarlos a la siguiente charla. La siguiente charla va a ser a las 11 de la mañana y se titula El increíble potencial de nuestros dientes. ¿Puede un dentista ser científico? Estará a cargo de Ángela Quispe y esta charla es presentada por la Universidad Científica del Sur. Nuevamente agradecerle a Enrique la exposición que ha estado muy interesante y sobre todo también a TEPSUB, el expositor institucional en nuestra feria Perú Conciencia. Gracias a todos. Muy buenos días. Muchas gracias.